Buenas tardes a todos. Voy a empezar con lo que sería el procedimiento para el proyecto de turbinas hidráulicas. Y bueno, empecemos con lo que sería el anteproyecto. Acá está. Bueno, estos son los puntos que tenemos que cubrir. Este es un documento que ya les mandé. Entonces, la parte inicial ustedes ya la conocen, que es introducción y parámetros de diseño. Como les muestro con este ejemplo, la introducción y los parámetros de diseño no son más que los puntos que han trabajado previamente en bombas. Es decir, cubren lo que sería la ubicación y las características del lugar donde está trabajando. Obviamente debe incluir una foto del GPS, las coordenadas correspondientes y datos generales del lugar, ya sea la ubicación, metros sobre el nivel del mar, temperaturas del área y obviamente lo que importa en este proyecto es el desnivel topográfico. Este valor se los tengo que asignar yo, así que por favor me hablan con su grupo, me entregan el nombre de su grupo o sus estudiantes y yo les voy a asignar dos valores. Van a darse cuenta que uno de esos valores es una altura considerable. Ese va a ser para un tipo de turbinas. Y tienen una altura que es baja o mediana, que es para otro tipo de turbinas. Ahora, uno de estos tipos de turbina va a venir cubierto por nuestros apuntes. El otro tipo viene cubierto supuestamente por lo que sería la guía M20. Pero esta guía está un poco desactualizada y es muy complicado sacar valores. Así que en este caso, como les decía, va a ser un trabajo más o menos de investigación, que si bien no se puede hacer los cálculos analíticos porque la escala del proyecto es muy grande, se hace lo que sería una investigación de los órganos que entran en juego y los tipos de bombas, ¿no? Digo, tipos de turbinas. Bueno, entonces por favor les recomiendo elegir un lugar. Van a ver que hay varios lugares donde hay actualmente represas o hay desniveles topográficos, así que pueden buscar de por sí las turbinas que tenemos instaladas en Bolivia y elegir uno de esos lugares. Por ejemplo, en este proyecto se tomó un lugar cerca de Bulo Bulo. Así que elija un lugar que sea más o menos considerable, ¿no? Tampoco van a ponerlo en un lugar plano, pero que sea una zona montañosa no sería para nada malo. Después, los parámetros de diseño es justamente lo que se considera en el proyecto. En este caso, las pérdidas de carga no vienen muy bien definidas, porque en los sistemas de turbinas no tenemos tantas llaves o tantos cambios bruscos de nivel. Entonces, las pérdidas locales son casi insignificantes y lo que tiene que ver mucho aquí son las pérdidas friccionales. Aún así, existen pérdidas que se suelen obviar o se puede decir que tienen que ser menores al 20%. Después, lo demás, esto es general. Pueden tranquilamente copiarlo o pueden verlo de los puntos que estamos trabajando, que pide el anteproyecto. Todo lo que pide el anteproyecto, que lo tenemos acá, todo lo que nos pide aquí son los puntos contemplados. Entonces estamos contemplando lo que es la instalación hidromecánica, estamos contemplando el cálculo de pérdidas del sistema, cálculo de NSP, cálculo de diámetro y espacio de los tramos. Todo eso es lo que se considera. Y por tanto también puede entrar en lo que es parámetros de diseño. Y lo que nos importa aquí son los datos, ¿no? Estos datos que tienen mayor relevancia son justamente los caudales a turbinar. Esto de aquí. Obviamente el caudal nunca va a ser constante. Va a haber épocas de mayor y menor flujo. Lo que se suele hacer son represas para poder controlar el caudal. Entonces tener un flujo constante a medida que pasa el año. En ese caso serían turbinas de paso. Entonces decimos que tenemos un rango entre 6 a 10 metros cúbicos segundo. Ahora, estos son caudales muy grandes y van a altas velocidades. Obviamente esto es un valor teórico y se va a trabajar con lo máximo posible, justamente para evitar que en una exageración o un caso extremo falle. Después el desnivel total no es más que la suma de las dos alturas que se le va a entregar, H1 y H2, en este caso 690 y 110. Y después tenemos la altitud de trabajo, que son los metros
los metros encima del nivel del mar. Y después aquí tenemos el sistema ocupa dos turbinas hidráulicas en paralelo en el primer tramo y otro par de turbinas en paralelo en el segundo plano. En sí, en el proyecto se tiene que ver la posibilidad de que estos sistemas estén, por así decirlo, en serie, ¿no? Turbina 1 arriba y turbina 2 abajo. Pero ustedes si quieren pueden poner aquí en paralelo otra turbina. No hay problema. Que eso es lo que se hizo en este caso. Yo la verdad no les recomiendo eso y trabajen con una sola turbina. En caso que lo partan, van a suponer que estos 10 metros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo, se van a partir en 5 por un lado y 5 por otro, ¿no? Obviamente vas a reducir lo que serían las tuberías. Vas a requerir de menor diámetro. Después vamos a lo que es ingeniería conceptual, que son los planos, ¿no? En este caso pueden reciclar una gran parte de lo que sería el proyecto anterior. Porque si bien antes hacíamos una subida del fluido, esto le pueden dar la vuelta y tenés una bajada. Solo cambiarías las longitudes de los tramos. Y en vez de que diga una B, le pones una T. Así que no son bombas. Igualmente, hagan sus sistemas, sus planos simples. Simplemente una bajada. Turbina, turbina y desagüe. Obviamente, en la realidad se entierran las turbinas para evitar la cavitación y demás. Pero en este caso es un anteproyecto. Y este anteproyecto es muy simple y superficial. No se asemeja para nada a lo que es un proyecto real. Y en la materia siguiente, que sería con el otro ingeniero en centrales, sí van a ver lo que sería un poquito más a detalle. Aunque igual ahí no van a llevar lo que es la situación de enterrar las turbinas y demás, ya que el ingeniero se centra más en lo que son generadores. Pero en fin, esto es una primera vista mucho más simple y con investigación. Eso les quería dejar en claro. Así que no se preocupen mucho porque es como una investigación. Hacen sus planos, que el ingeniero tampoco es muy exigente en ello, solo que tenga las turbinas, que sea a escala y demás. En complementos tendrías que poner las válvulas de cierre y considerar que las pongas arriba, ¿no? Obviamente. No las vas a poner abajo. Y ya está. En todo caso las pones aquí arriba, las válvulas. Pero por seguridad puedes ponerlas en otros lados para el caso de que quieras hacer un desagüe o cosas así. En caso sí que van a modificar los planos, por favor verifiquen que sea algo que se puede hacer. Porque el ingeniero a veces lo ve los planos y si bien si está simple, no sé si es problema. Si hacen algo más complejo y tiene algún error, se va a molestar. Después, el procedimiento de aquí es muy corto. El primer paso y el más importante de todos, que es el que ve el ingeniero, es el cálculo en SP, o el número según potencia. Este es el paso más importante y con este van a determinar la turbina que van a usar. Obviamente, en este tema ustedes no pueden acceder a un catálogo de turbinas, ya que no existe tal cosa. Las turbinas se fabrican específicamente para situaciones de ciertos lugares. Entonces no existe un catálogo general, especialmente cuando hablamos de turbinas tan grandes como son las de aquí. Entonces, para ustedes conseguir el número según potencia requieren estos tres datos. El desnivel, el caudal, que en este caso, como les decía, yo tengo 5 metros cúbicos segundo porque colocamos las turbinas en paralelo. Si ustedes no están contentos con el valor que les bota con 10 metros cúbicos sobre segundo, pueden cambiarlo a 5. Pero no se olviden que tienen que especificar en su proyecto que están trabajando con turbinas en paralelo. Entonces, si aquí tuviéramos turbinas de impulso Pelton, que son las que vamos a usar, tenemos dos turbinas de Pelton en paralelo. Y después sigue con las otras turbinas, que pueden ser las Kaplan, por ejemplo. Ya. Entonces, lo primero es calcular
lo que calcula lo que es la potencia. La fórmula de potencia ustedes la conocen. Peso específico, caudal, altura. Van a conseguir la potencia justamente en megawatts, porque van a estar usando aquí newton sobre metro cúbico por metro cúbico segundo por, obviamente, la altura en metros, ¿no? Y ya está. Y aquí van a sacar megawatts. Ahora, ustedes tienen en los apuntes unas tablas. Esto no es más que una foto de lo que es el apunte al final, que están las tablas. Estas tablas son recopilaciones de estadísticas de las turbinas que ya se encuentran instaladas en el mundo. Así que estos puntos que se han conseguido para hacer estas líneas no son más que situaciones reales. Esta no es una ecuación logarítmica ni nada por el estilo. Es simplemente estadística. Entonces, ustedes cuando vayan a entrar a esta tabla van a chocar con una de estas curvas, que son las que representan las situaciones en las que ha funcionado este tipo de turbinas. Por ejemplo, si nos acercamos más acá, tenemos la curva de las turbinas Pelton Jet de una fase, de 2, de 4 y de 6. Que esta se forma con situaciones de funcionamiento que existen en la realidad. Obviamente son curvas irreales, ¿no? Porque no existen infinitos puntos. Son unos puntos concretos que se han unido y se ha hecho una estimación. Ahora, si quieren pueden leer el procedimiento que está aquí abajito. No es gran problema, también está en el libro. Pero ustedes lo que van a hacer aquí es ingresar por abajo con esto, net height, que es en pocas palabras la altura. Si se dan cuenta, tenemos la altura aquí en pies. Entonces tienen que ustedes transformar su altura a pies, que es justo lo que hicimos aquí. 690 metros a 2263 pies. Como esto no está tan bien escalado, y si se dan cuenta es una escala más o menos logarítmica, porque saltamos de 5, 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, 4000, es una escala logarítmica. Entonces ustedes toman un valor estimado, porque aquí tenemos 2000, esto va a ser 2500, y este de aquí es 3000. Esa es una estimación que hemos tomado. Ustedes ascienden y pueden elegir entre usar la 6, la 4, la 2 o la 1. Sí, son posibilidades que existen. Podés usarlas. Obviamente, mientras más subís una de 6 fases, va a ser mucha la diferencia en el costo que tienen estas turbinas. Y si te das cuenta, no puedes llevar, por ejemplo, una Francis, porque no existen aquí situaciones en las que la Francis ha trabajado con esa altura. Ahora, que pueda trabajar probablemente, pero no existen situaciones en esta tabla específicamente. Hay tablas más modernas justamente para hacer esta determinación del número específico según potencia, que ustedes también pueden investigarla y se la va a considerar obviamente, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden elegir. Yo les recomiendo tomar por lo menos 2, 4 o hasta 6, pero nunca tomen la 1. No tomen estas de aquí. Entonces, ustedes chocan a la curva que ustedes desean y justamente como ven aquí, tiramos una línea hacia la izquierda. Aquí tenemos un pequeño problema de que la hoja no está perfectamente recta. Por eso que aquí tenemos que entra exactamente 9, pero aquí obviamente no está exactamente 9. Pero es una estimación, ¿no? Como estas líneas no tienen expresiones exactas, no podemos hacer una determinación precisa. Así que usamos este número 9, que sería nuestro número para potencia. Aquí tenés números específicos a cierta capacidad. Entonces, pueden usarlo ese o pueden usar uno superior. Siempre vayan por uno superior, sí, en todo caso. No vayan por uno inferior. Aquí, no sé por qué pusieron 10, desconozco eso, pero es válido. Estás sobredimensionando, que siempre es preferible sobredimensionar a dimensionar de menos y que falle así. Entonces, para este número de potencia 10 estimado, por eso pone prima,
vamos a hacer el cálculo de el número según potencia. Tenemos el número estimado, la altura y potencia. Estas ecuaciones son justamente las que tenemos en el libro de los números específicos. Esta es la ecuación que ustedes conocen de esta forma, solo que tienen despejado el número según potencia. Y aquí lo que está buscando es la velocidad de giro. ¿Por qué? Porque este procedimiento lo que busca específicamente es a qué velocidad va a girar la turbina, porque la turbina tiene que girar de forma síncrona con el generador. Entonces, lo que estamos buscando aquí, hasta este punto, es de cuántos polos es el generador que vamos a trabajar. Ya, esto lo borramos. Entonces, tenemos una velocidad de giro. Pero esta es una velocidad de giro, si se dan cuenta, no es precisa. 733,33 no es una velocidad precisa. Entonces tenemos que hacer una aproximación para llegar a un número cerrado, como son los números de polo, porque los números de polos son números justamente pares, ¿no? Apareados. Y también son números discretos. Estos son contables, 1, 2, 3, 4, 5. No existe el 2,2 polos ni el 2,6 polos. Entonces lo que hacemos es hacer aproximaciones y redondear, en pocas palabras. Obviamente siempre redondeamos hacia arriba. Y caso que sea una diferencia muy chiquita, se puede redondear hacia abajo. Solo en el caso que hayas previamente exagerado, ¿no? Como aquí. Tenía 9, se exageró a 10, se calculó lo que sería la velocidad de giro, 133, se calculó el número de polos con la ecuación de velocidad síncrona que les enseña el ingeniero de alternas en la parte de generadores o de motores, que es lo mismo. Y aquí tenemos 4,09 polos. Y en este caso voy a reducirlo a 4 solo y solo porque se exageró el número de según potencia. Se exageró a 10. Solo por eso. En caso de que de haber usado valores precisos o cercanos, esto tranquilamente se puede haber exagerado a 5. Es decir, se puede haber aproximado al número instantáneo mayor. Ahora, esto que ya que no se te digo de cavitación está totalmente de más. Perdón, no tiene sentido que no tiene fundamento. Bueno, entonces con este número de polos usamos la misma ecuación, solo que tenemos aquí el número de revoluciones y el número de polos acá abajo. Y tenemos una velocidad de giro, que es 750 RPM. Y como ustedes saben, la turbina viene unida al generador. Entonces, si el generador da vueltas a 750 RPM, la turbina tiene que hacerle igual a 150 RPM. Porque técnicamente el generador provoca un bloqueo, ¿no? Para que esto se gire. Genera una resistencia, por así decirlo. Ambos tienen que girar a la misma velocidad. Por eso la relación justamente de los números de pares de polos del generador con el número según potencia de la turbina, que son técnicamente el mismo sistema. Bueno, este es el cálculo, este es el procedimiento. Después lo tienen que rehacer para el segundo tramo, que es con la otra altura. En este caso aquí igualmente tomamos 5, porque hemos dicho que tenemos las dos turbinas en paralelo. En caso que tomen una sola, trabajan con 10. Si ponen dos en paralelo, trabajan con 5, que son los peores casos. Se hace lo mismo y tenemos otra aproximación. Ahora, justamente aquí, si se fijan, tenemos una altura mucho menor. Y si lo calculan con esta de aquí, esta altura son 360 pies. Cae más o menos 360 aquí. Entonces entra lo que son turbinas Francis, justamente. Pero aquí no tenemos mucha especificación de turbinas Francis.
por no decir que no tenemos ninguna. Solo dice frase y 0, que es la referencia, menos 10 y más 10. O menos 20, fíjate. Y si se fijan acá también tenemos que estos son valores de prácticas de los 1960. Así que no es tan confiable. Por eso lo que se tomó fue otra gráfica para determinar esos valores. Como les decía, hay varias gráficas en internet que pueden usar. Incluso hay unas cuantas en el libro. Entonces, con esta otra gráfica igualmente ingresan con la altura de diseño. Aquí tiene tabla en metros y también tabla en pies. Estas tablas las pueden encontrar en su libro. Y ingresan de nuevo. Sacan la potencia, porque la van a requerir en la ecuación, cosa que es fácil. Y entran acá para sacar el número específico. En este caso, tomamos un punto aquí en medio. Tranquilamente puedes haberlo hecho aquí, pero entre estos dos tramos son todos válidos. No hay problema. Son como unas bandas estas de aquí. Entonces, tomas un punto, el que tú quieras, y vas a la izquierda. Y tienes un número específico. En este caso, 40. Entonces hacemos lo mismo. Número específico primo. Sacamos una velocidad de giro que no es exacta. Calculamos acá. Sacamos el número de polos y tenemos 424. No, 4,24. En este caso no se redondeó. No hubo ningún redondeo previo. Así que esto no puedo aproximarlo a 4. Tengo que hacerlo sí o sí a un número inmediato superior. En este caso, 5. Y aquí ya no puso lo de la cavitación, cosa que está bien, porque no tiene sentido. Y se dan cuenta que mientras más polos, la velocidad de giro es menor. Así que aquí tenemos 600 RPM. Y si recalculamos el número según potencia, sería 33,92. Siempre es recomendable que lo recalcules, porque ya tengas un número más exacto. Pero eso no te lo pide los centros posibles. Bueno, el siguiente punto es el cálculo de diámetro y espesor de la tubería forzada. La tubería forzada se refiere a tubería que va directamente a la turbina, que es por donde pasa todo el agua. Entonces, si bien el sistema viene y se separa porque este es un sistema en paralelo, la forzada es esta primera entrada. Incluso podés obviar estas separaciones, porque lo hicimos esas separaciones netamente para dar un fundamento diferencial al proyecto. El ingeniero, como les digo, no es tan estricto en este proyecto porque es más una investigación para que vean parte del trabajo que se tiene que hacer. Porque un proyecto de esta escala, de este calibre, es muy complicado. Entonces partimos bajo la clásica premisa de que las pérdidas 1 y 2 no sobrepasan el 20% de la altura. Netamente pueden verlo acá. Se introduce, se calcula. Y nuestras condiciones son las clásicas. Agua a 20 grados, peso específico del agua, la tubería, la longitud. Que esto ustedes lo calculan en función de su trabajo, ¿no? Entonces, esta longitud ustedes la van a tomar de su dibujo. Obviamente es la longitud que está en diagonal, ¿no? Porque si bien tienen una altura, digamos, de 690 metros, esto va a tener un cierto ángulo. Y esta es la expresión. Tienen que sacar cuánto mide la tubería en diagonal, que es el tramo en sí de tubería. Cuidado que ustedes aquí pongan el delta H, ¿no? O la H1. Nada más. Y como es la tubería forzada, aquí sí pasan esos 10 probables metros cúbicos segundo. Porque es una tubería forzada, es la donde pasa todo el agua. Entonces, como les decía, las pérdidas locales son insignificantes. Porque la única situación en la que vas a cerrar las válvulas va a ser cuando tengas que hacer un cierre total de la estación. Que para eso se calcula el tiempo de cierre de las llaves.
para beta que habite. Entonces, la determinación del diámetro se hace netamente con lo que es el factor friccional, que es con la ecuación de aquí, que ya está todo despejado, no requiere nada más. Sacamos un diámetro preliminar, ¿no? Y asumimos un factor preliminar. Entonces, con este diámetro ustedes tienen unas tablas de tuberías. Estas tablas específicamente. Entramos y buscamos 884 milímetros, así que requiero lo que sea mayor a eso. Esta de acá, 863, no, más, 914. Entonces, ustedes tienen estas, ya conocen qué tablas vamos a usar. Pero este mismo proveedor tiene diferentes tuberías de diferentes diámetros, diferentes espesores, perdón. Desde 6.35 milímetros, que se ve acá, hasta tuberías de 38 milímetros de espesor. Obviamente más espesor, más peso, más gasto y mucho más caro. Entonces, ustedes pueden elegir, perdón, con cuál trabajar. Lo recomendable es que trabajen con la STD, que es la estándar, o trabajen justamente con la del medio. Totalmente a su decisión ustedes. Entonces, ese es el dato que ustedes van a hacer como prueba, ¿ya? Y esto no es más que el procedimiento que está mandado por el docente, que es esto de aquí, que es cálculo de tubería forzada. Aquí explica muy bien qué hacer. Ustedes cuando tienen esa tubería, van a hacer el siguiente procedimiento. Primeramente tienen que calcular lo que es la celeridad de la propagación de onda, que es esta ecuación, donde A es la celeridad. 9900 entre la raíz de 48,3 más K, que es el factor. Este factor lo pueden calcular acá. 10 a la 10 entre E. Y ella lo saben que saben qué es, ¿no? Porque han avanzado lo que sería el tema 1. Es la misma E. No es problema. En todo caso, pueden hacerlo así o pueden hacer la asunción de que es 0,5. Varios autores hacen eso. Pero lo recomendable es que usen esto. Entonces, hacen todo este cálculo, tienen el diámetro del ducto, lo van a poner en milímetros, van a poner el espesor que ustedes van a tomar como referencia, ¿no? Que en este caso puedes tomar el STD estándar o puedes tomar uno del medio. Y obviamente misma dimensión para que se simplifiquen las unidades, ¿no? Lo sacas y vas a sacar este valor de la celeridad. Con esa celeridad vas a calcular lo que sería la sobrepresión. La sobrepresión no es más que la celeridad por la velocidad entre la gravedad. Entonces, este valor que le va a salir aquí, le va a salir en MSA, metros de columna de agua. Tengan mucho cuidado con eso. Tienen que convertirlo. Entonces, esta velocidad es la velocidad que ustedes se considera que va al fluido. Si bien saben que la máxima velocidad es 2 metros segundo, no van a tomar la esa, toman 1,9, porque nunca vas a trabajar tu sistema a la máxima velocidad posible. Y entonces con esto consigue lo que es la sobrepresión en metros de columna de agua. Y después lo que buscas es la presión máxima. Esta presión máxima que va a ser peso específico, presión estática, entre peso específico más delta sobre presión. Vean de que esté todo en las mismas unidades y sacan aquí la presión máxima. Como hicimos en este caso, se calculó y todo en metros de columna de agua. Y con una simple conversión vas a transformar metros de columna de agua en una unidad que vos conozcas, como en este caso PSI.
Entonces, la última determinación se hace suponiendo este análisis de esfuerzo, que esto lo van a ver más adelante también con el ingeniero, y se me fue el nombre, pero es una de las últimas materias. Pues ya no me acuerdo, pero es complicado. Entonces, esta se hace esta asunción que no más que las fuerzas que son eh, perpendiculares o normales a la superficie. Entonces, ya despejando esta ecuación, tienen directamente despejado lo que es el espesor. Entonces van a tener diámetro interno, PI, presión inicial, que en este caso vas a sustituirlo por presión máxima, que es la peor situación. Y 2 veces la tensión, ¿no? Admisible. Entonces, esto mismo, solo que más facilito, está aquí en el apunte. PI, que en este caso vas a usar P máximo porque es la situación que querés analizar, por diámetro. Aquí tenés que ver de usar el diámetro interno, porque aquí tenés, este es el diámetro completo, ¿no? Ahora, este diámetro viene medido por dentro, es este de aquí, tengan cuidado, es ese diámetro interno. Así que este valor sí le sirve, no le van a restar el espesor, ¿no? Y aquí sacan lo que es un valor de espesor, 4,12. Si usas esta metodología, tenés un valor sin factores de seguridad. Y como dice aquí el apunte del ingeniero, siempre hay factores de seguridad, porque tenés un valor posible y a veces hay sobrepresiones o cosas no contempladas. Entonces vos lo que buscas siempre es que tu calculado sea menor que el del fabricante. Entonces, si calculamos 4 milímetros, el que yo usé aquí, por ejemplo, era 14. 14 es un valor muy superior a lo que es 4. Sería un factor de 3 con algo. Obviamente porque considera el, el factor de vida de la estación, porque son tuberías de acero, no es acero inoxidable ni nada por el estilo, porque la cantidad de agua que pasa por ahí, que desprende pedazos de metal, se oxida y demás, entonces el material tiene que aguantar por varios años. Así que el factor de seguridad no suele ser 2 ni 2,5. Son valores mayores que esto. Así que no se sorprendan que su valor que es calculado sea mucho menor que el que han elegido. Pero si el que han elegido es menor que el calculado, es decir, que no se cumple esta situación, están en problemas y tienen que elegir algo mayor. Y en sí, este documento de teoría forzada es todo el procedimiento que tienen que hacer. Aquí está más especificado. Como les decía, pueden calcularlo, o aquí está. Para hacerlo laminado es K vale 0,5 directamente. Obviamente no se pongan a trabajar con fundición, hormigón, usen acero laminado y ya está. Porque no hay turbinas que trabajen con PVC, por ejemplo. Hormigón sí, pero lo más común es esto de aquí. Después otro cálculo que no sé si está en este proyecto. Bueno, aquí es lo mismo para el segundo tramo. Totalmente idéntico. Esto es pérdida de sistema, que esto ya lo saben hacer. No creo que les haga mucha dificultad. Se los puedo mandar el documento para que lo vean. En este caso no usamos lo que es Excel, sino que lo ponemos directamente. Para hacer más espacio, por así decirlo. Este es el procedimiento. Si quieren pueden usarlo el Excel anterior, porque es lo mismo, es idéntico. Y ponen las planillas de Excel. Aquí. Pueden hacerlo. Porque igual es tedioso, ¿no? Aquí no está. Ahí falta un punto. Este es el tiempo de cierre de la válvula, que es el cálculo de cuánto tiempo se requiere
para hacer las maniobras de cierre de la válvula y evitar el golpe de ariete. Creo que estaba por aquí. Acá está. Cálculo de tiempo de parada. Bueno, ustedes aquí tienen este documento que van a tener todos los valores que necesitan. El valor velocidad del agua, longitud de la tubería, el valor K2, que son coeficientes. Esto es simplemente reemplazar. Pero este punto, bueno, que lo pongan. Al ingeniero le importa que pongas este punto de aquí. Que me acuerdo que este trabajo hasta aquí estaba mal porque no tenía eso. Entonces, aquí está bien explicado, literalmente te avisa cuáles son coeficientes. Esto se entiende que es velocidad del agua, longitud de la tubería y demás. Que son ejemplos para que lo estudien. Así que no creo que requiere mucho esto. Cálculo de tanque de aguas no se necesita y no pide el ingeniero, así que esto olvídenlo. No está considerado. Y eso es esto de aquí. Este documento no hay nada más. El de proyecto. Bueno, pasamos los planos, cálculo de SP ya está hecho, cálculo de diámetro sobre los tramos, que esto es justamente lo que les expliqué, ya está hecho. Cálculo de pérdidas, pueden usar las tablas de Excel. Y el 3.15, bueno, 3.1.5, esta, como decía, es investigación. Buscan turbinas, buscan sus órganos, o lo ven en los apuntes, y ponen un detalle, que es una investigación de cuáles son las funciones de cada uno. Aquí tienen que desglosar justamente para turbinas Francis y para turbinas Pelton. Cómputos métricos saben que es una tabla de conteo y todo esto es investigación. Instalación eléctrica, potencia. Esto es investigación. El diagrama, les mandé un ejemplo de diagrama, no es tan diferente a lo que les mandé. No se fija el ingeniero. Toda esta parte de aquí, el ingeniero solo lo ve por arriba. Así que netamente no se preocupen y rellenen con lo que saben. Es justamente lo que le enseña Cachito. Así que no se hagan problema. Y diagrama unifilar, creo que le enseña Alvarado. Funcionamiento de cable es lo que le enseña de Cachito. Protección del sistema, esto sí que tienen que buscarlo en internet. Y la conclusión, como les decía, te dice, ¿no? Mencionar los criterios propuestos para utilizar el sistema. Que esto no es más que para evitar la sobrepresión, el golpe de ariete y cosas así. Se puede considerar enterrar la turbina para evitar cavitación. Justamente eso es lo que tiene que ver. Esta parte de la elección de fabricante de turbinas no se hace porque no existen catálogos de turbinas. Ustedes pueden buscar, los fabricantes de turbinas no tienen catálogos. Te dicen turbina tanto hasta tantos metros. Pero ellos la diseñan en función de tus necesidades. No son generalizadas. Peor en las alturas que trabajamos. Y eso es todo. Como les decía, es cortito. Nada más. Cualquier cosa que necesiten me avisan y yo les puedo ayudar. Les encargo, por favor.